Buenos días a todos, bienvenidos. Voy a empezar y darles la bienvenida con esta frase: cuando el cambio es constante, la transformación debe ser continua. Y así damos la bienvenida a la cita que nos hemos dado este sábado a la Money Class de Metodologías Ágiles de Innovación Estratégica en la Organización, en donde el objetivo de esta reunión es ayudar a cada uno de ustedes a comprender cómo funcionan las diferentes estrategias que permiten llevar adelante y sostener un proceso de adopción ágil en las organizaciones. Vamos a estar compartiendo durante una hora con nuestra facilitadora experta, que ya más adelante le estaré contando un poquito de ella, que es Andrea Campetelli. Y quiero presentarme, mi nombre es Catherine Gutiérrez, yo soy coordinadora académica de la Unidad de Executive Education. Así es que sí, bienvenidos. Pero antes de darle la palabra, Andrea, sí quiero contarles, no sé si algunos de ustedes ya conocen un poquito de nosotros, a qué nos dedicamos, pero quiero contarles que nuestra unidad de Executive Education creamos valor profesional a través de la implementación de competencias y experiencias centradas en el usuario por medio de programas de alto nivel en las diferentes áreas formativas. ¿Cuáles son estas áreas formativas que nosotros tenemos? Tenemos dos grandes áreas. La primera es los programas abiertos, en donde tenemos 5 categorías que nos especializamos, en los cuales son innovación y design thinking, comunicación y estrategia, marketing y negocio, soft skill, multimedia y programas digitales, así como los programas internacionales a través de nuestro aliado European Open Business School. También esto podemos convertirlo si tenemos otras áreas de cursos cerrados en una modalidad in-house, en donde nos centramos en adecuar los diferentes cursos a las necesidades y objetivos del negocio de cada una de las organizaciones. Algunos de los campos que nosotros
tenemos fortaleza, aparte de todas estas diferentes categorías, es la parte de planificación estratégica, innovación y design thinking, liderazgo y reputación, marketing estratégico digital, comunicación y estrategia digital, diseño gráfico, entre otros. Así es que ponemos a disponibilidad algunos de nuestros talleres estrella que tenemos, por ejemplo, es la parte de Metaverse, la parte de experiencia del cliente a través de canales digitales UX, Tip Innovation Strategy, entre otros. Esta es la parte de nuestra gran oferta formativa que tenemos y ponemos a disponibilidad para que conozcan un poquito de nosotros. Pero ahora sí, quiero presentarles a nuestra facilitadora, quien va a estar compartiendo con nosotros durante esta hora y dándonos los conocimientos de la parte de lo que es metodologías ágiles, Andrea Campetelli. Ella, pues desde hace más de 15 años, ha colaborado con personas y organizaciones en el proceso de adopción de la cultura ágil para integrar a las personas al proceso de transformación, promoviendo nuevos modos del ser y hacer. De igual manera, facilita procesos colaborativos que orientan hacia el cambio organizacional, combinando creativamente estrategias provenientes de la ingeniería en calidad, agilidad, las relaciones humanas y el coaching organizacional. Ella ha realizado también diferentes presentaciones, reuniones científicas, foros, congresos, talleres a nivel nacional e internacional. También comentarle que ella es parte de esta transformación que hemos estado teniendo como organización, tanto en la parte académica de nuestra institución, así como en los programas para profesionales como ustedes en el área de Executive Education. Y por eso también queremos contarle que ella es la facilitadora que nos va a estar visitando desde Argentina y nos va a estar visitando a finales de noviembre, en donde impartirá un workshop presencial en este tema, metodologías ágiles e innovación estratégica de la organización, en el cual compartiremos 16 horas que nos estará dando ese coaching en vivo de cómo aplicar estas metodologías ágiles y sobre todo implementar este tipo de cultura en nuestras organizaciones. Así es que más adelante, cuando terminemos esta Money Class y tener estos conocimientos y un poquito de lo que vamos a ver en este workshop presencial, vamos a darle más noticias sobre eso. Así es que ahora sí, sin más, quiero darle la palabra ya a Andrea para que empecemos esta Money Class sobre metodologías ágiles, innovación estratégica en la organización. Así que nuevamente, Andrea, bienvenida, un gusto tenerte como invitada y te dejo con estos invitados que tenemos durante este sábado. Bueno, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias a todos por sumarse. Voy a compartir pantalla, así. Díganme si ven mi pantalla. Ahora sí, lo estamos viendo. Ahora están viendo mi pantalla. Bien, vamos a poner modo presentación. ¿Escucharon de hablar de agilidad? Pueden poner en el chat o abrir completamente el micrófono e interrumpirme cuando lo deseen para hacerme preguntas, para hacer comentarios, ¿sí? ¿Escucharon de agilidad? ¿Algo, la palabra? ¿Qué les llamó la atención de escuchar esto? De escuchar acerca de metodologías ágiles. A ver si empiezan a poner algunas cositas en el chat o abrir el micrófono. Están tímidos. A ver ahí. Algo más práctico y rápido. Vamos a ver. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Ahora vamos a ver si tiene que ver con eso, con quién tiene que ver. Y normalmente estas charlas sobre agilidad, yo las inicio un poco diciendo o hablando acerca de qué se trata la agilidad, ¿no? Pero en esta ocasión me generó esto de poder transmitirles por qué las organizaciones están adoptando agilidad y después ir hacia el concepto en sí mismo de agilidad. Bien, por acá a ver, Estefanía, sí que leyeron de Agile, es una filosofía, bien, bien, toma de decisiones, exacto. Entonces, mi primer pregunta
es por qué la agilidad es un paradigma y no una metodología, ¿sí? La agilidad es un paradigma porque son valores y principios, ¿sí? Son valores y principios, perdón, ahí está. Son valores y principios que están declarados en un manifiesto, ¿sí? Y lo que genera es un cambio cultural, ¿sí? Entonces, aquí dice, no es un paradigma, es un paradigma, ¿sí? No es una metodología ágil, ¿sí? No es una metodología la agilidad, es un paradigma, es una forma de pensar, es un sistema de creencias y valores que nos llevan a actuar de determinada manera, ¿sí? A través de ciertas prácticas y metodologías. Pero en agilidad es todo desarrollo de software. Les diría que casi, y ahora vamos a ver los matices de esto, ¿sí? Y digo casi porque hoy el sistema financiero y las telecomunicaciones están llevando adelante esta incorporación y este cambio cultural, ¿sí? Y están apostando a utilizar la agilidad para crear nuevas experiencias en las personas, ¿sí? Es decir, en sus usuarios, ¿sí? Entonces, quizás el primer mito, ¿sí? Es que la agilidad es un método, ¿sí? Entonces, ese es un mito, ¿sí? La agilidad es un paradigma, es un sistema de creencia, una forma de pensar. El otro mito es que en agilidad todo es software. No es tan así, ¿sí? Hoy hay muchas otras organizaciones que se están animando, incluso lo que es educación, y las industrias es un caso especial. ¿Por qué es un caso especial? Después vamos a ver que el sector industrial, por su historia, ya habían incorporado algunas prácticas que tenían que ver con esta forma de pensar, ¿sí? Con esta forma de pensar, pero que tenía otro nombre. La otra cuestión es por qué siempre asociamos la agilidad con la transformación digital. Y esto es algo que se escucha mucho, ¿sí? Se escucha mucho esto de asociar la agilidad con la tecnología. ¿Y por qué pasa esto? Pasa por algo en particular, ¿sí? No es azaroso, eso les quiero decir. La transformación digital o la digitalización de determinados productos o servicios, y eso significa, por ejemplo, que ustedes puedan acceder a comprar algo digitalmente por una aplicación, por ejemplo, o que puedan interactuar a través de una aplicación o las mismas aplicaciones, ¿sí? Entonces, esa transformación digital, ¿sí? Es la estrategia que las organizaciones en general hoy, ¿sí? Están adoptando para generar soluciones. ¿Para qué? Para estos cambios que van apareciendo en donde en el contexto, en las formas de consumo, en las formas de vincularse, ¿sí? ¿Y por qué digo las formas de vincularse? Porque hoy como sociedad nos vinculamos de otra manera, a través de otros medios. De hecho, hoy estamos interactuando en esta plataforma, ¿sí? Para poder escuchar acerca de agilidad. Entonces, todo ese cambio contextual hace que las organizaciones en este contexto complejo adopten una estrategia muy relacionada con transformar digitalmente su negocio, ¿sí? O negocio, o llamado de otra manera, dependiendo la finalidad de una organización, ¿sí? Su misión, ¿sí? El para qué, lo que hace, lo que ofrece, sus servicios, ¿sí? Y la agilidad aporta esto, y por eso la adoptan. ¿Por qué? Porque de alguna manera la agilidad le ofrece ese sistema de creencias, ¿sí? Esos valores, esas formas de actuar, y las valida, ¿sí? Y prácticas que hacen que las organizaciones puedan crear esas soluciones digitales
de una manera adaptativa. ¿Sí? Adaptativa significa escuchando cuál es la necesidad del cliente, creando pequeñas partes de ese producto y compartiéndolas con el cliente para que las use sin necesidad de que estén finalizadas. La agilidad lo que hace es que las organizaciones puedan agregar valor de esa forma. ¿Sí? Y acá está el cambio disruptivo en esa forma de pensamiento. La disrupción no está en los métodos o en las prácticas que utiliza. La disrupción o el quiebre, si se quiere, de la agilidad está en pensar que las organizaciones con su estructura pueden entregar valor en pequeñas partes y co-crear con ese usuario, con esa persona que va a hacer uso de el valor que esa organización le está entregando. Y además, el poder de este mindset o de este sistema de creencias, por ahí decían filosofía, también tiene que ver con que puedo crear con esa otra persona y esa persona me puede guiar a mí en las características que esa solución tiene y me puede dar su feedback y puedo entregar un producto no terminado. Esto anteriormente era impensado. Teníamos que crear el producto final y entregarlo al cliente terminado con todas las funcionalidades. No importa el tipo de producto, ¿sí? No importa el tipo de producto. ¿Sí? Puede ser desde un celular hasta un auto, ¿sí? Pero ahí está la disrupción que tiene, ¿sí? La agilidad. Y por eso es un paradigma, por eso no es simplemente un método, un marco, si bien tiene todo un set de prácticas que nos va a permitir hacer esto. Entonces, se une a la transformación digital o rima con transformación digital porque hoy es lo que le está permitiendo a las organizaciones adaptarse a un contexto complejo, que les exige esto, el contexto, a las organizaciones, que se transformen, que sean más livianas, ¿sí? Que por ahí decían rapidez, no es exactamente rapidez, pero sí es una adaptación de entender rápidamente las variables del mercado y saber que de un momento a otro pueden cambiar y rendirse a que pueden co-crear con ese usuario que les va a comprar ese servicio. ¿Sí? Es por eso que hoy la adoptan tanto las organizaciones. El éxito de la agilidad, ¿sí? Y esto hay casi todos los años se hacen informes del estado de la agilidad, es decir, a nivel global, a nivel de Latinoamérica también, y estos informes o estos reportes, un poco lo que van viendo es qué es lo que está pasando con las organizaciones y con sectores distintos que no sean de tecnología en la adopción de agilidad. Y ustedes saben que algo muy curioso que ha pasado en los últimos informes es que las necesidades de adopción de la agilidad y de éxito, ¿sí?, se van sosteniendo en el tiempo, ¿sí?, o por lo menos vienen siendo similares. Las dos principales necesidades por las cuales una organización, no importa el objetivo que tenga esa organización, es decir, su misión, son la necesidad de adoptar velocidad y flexibilidad en contextos impredecibles y volátiles. Es decir, poder interactuar en un contexto que cambia muy rápido, ¿sí? Y esto se venía trabajando hace mucho tiempo en las organizaciones, es decir, la volatilidad o la flexibilidad o la adaptación. El punto es que no se sabía cómo. No se sabía cómo, aunque había pistas del modelo toyotista, que ya nos decía
un cómo, pero estaba muy adaptado a la industria, ¿sí? Pero esto sigue siendo uno de los grandes desafíos, y la agilidad pone sobre la mesa esto, y lo pone sobre la mesa no solo en métodos, sino en formas de pensar, ¿sí? Y por el otro lado, la otra necesidad es concentrarse en que los equipos se encuentren alineados, ¿sí? Es decir, conectados para optimizar la entrega, pero ya no la entrega de un resultado, sino la entrega de un valor. Con lo cual, esto es otra de las cosas que va poniendo sobre el tapete, ¿sí? Es decir, valor, distinto resultado. Vos podés entregar muchos resultados, pero el resultado no es lo mismo que el valor. El valor hace una diferencia. El valor hace que eso que yo entrego, esa solución, le genere un cambio en alguna rutina a ese usuario, hizo que algo cambiara, le generó una experiencia diferente. Y un resultado puede ser, terminé muchas tareas, fue un resultado, ¿sí? O terminé el producto, es un resultado. Bueno o malo, pero es un resultado. Entonces, esto también se empieza a poner en juego. Con lo cual, como verán, las mayores opciones por las cuales una organización levanta la mano y dice, bueno, voy a incorporar la agilidad a mi estrategia organizacional, son por este tipo de cosas, ¿sí? Y normalmente el éxito de la agilidad en una organización, ¿sí? Se centra en, diríamos, cosas externas, de alguna manera, pero tiene que ver con el valor de negocio entregado, con la capacidad de entrega y con la satisfacción del cliente. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es el cómo, ¿sí? Eso es lo que es nuevo en agilidad. Pero, ¿qué es lo que están adoptando las organizaciones? Ya dijimos que era un mindset, ya dijimos que las organizaciones lo asocian a la transformación digital, y hoy es lo que es el interruptor que dicen la transformación digital les genera yo le llamo quiebre en las organizaciones, en donde dicen algo tengo que hacer, porque con lo que venía haciendo no estoy pudiendo adaptarme a la velocidad de los cambios. Y no solo cambios en tecnología, aunque la transformación digital lo incluye, sino en la forma de interacción que tiene la sociedad y lo que demanda, que hace que yo, como parte de la sociedad, como organización, parte de la sociedad, le tenga que entregar valor a esa sociedad, creando nuevas experiencias y haciendo que esas necesidades que tienen las podamos facilitar con una misión específica, ¿no? Porque cada organización tiene una misión específica en una sociedad. Entonces, pero, ¿qué es exactamente lo que una organización está adoptando cuando dice me transformo en ágil o soy ágil? ¿Qué es lo que está incorporando exactamente? Ya dijimos que es un mindset y ya dijimos que tiene métodos y prácticas que catalizan un sistema de pensamiento. Entonces, lo que estamos adoptando cuando adoptamos agilidad es una forma de ser y una forma de hacer conforme a un sistema de creencias específico. Por eso es tan disruptivo, porque vamos trabajando sobre lo que las personas valoran en una organización. Y hablo de personas porque las organizaciones son personas. Si la organización estuviese vacía, no haría nada, aunque en algunos casos podemos decir, bueno, una organización totalmente automatizada, sí, pero aún así hay personas interactuando para que eso suceda. Entonces, una organización cuando adopta agilidad, dice sí a cambiar hábitos, a cambiar valores, ¿sí? Si antes valoraba una cosa, ahora va a valorar otra. Por ejemplo, si antes valoraba, y doy este ejemplo porque es muy común, si antes valoraba la capacidad de obtener resultados, ahora voy a valorar la capacidad de entregar valor, no de obtener resultados. Algo tan sencillo como eso marca una diferencia en una habilidad de una organización. ¿Por qué? Porque antes decíamos personas orientadas a resultados. No necesita, hoy no, es personas orientadas al valor, ¿sí? Que es muy diferente la concepción. Y por otro lado, también marca y vamos a verlo después,
un cambio muy fuerte en lo estructural y en las prácticas de las organizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mindset que normalmente nosotros conocemos como 4 valores y 12 principios y que los aplico con un número de prácticas, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de Scrum, de Kanban y de todas estas prácticas ágiles. En este caso mencioné un marco ágil y un método, ¿sí? En realidad estos 4 valores, ¿sí?, y estos 12 principios que son popularmente conocidos como el mindset de agilidad, son en realidad un acuerdo, ¿sí?, que 17 personas en el 2001 firmaron diciendo, a partir de este momento vamos a valorar en nuestro trabajo otras cosas. ¿Por qué? Porque resulta que en lo que era software, y la realidad es que esto surgió, y le pongo un entrecomillado, si ahora les voy a contar por qué, en software. Es decir, este manifiesto fueron 17 personas que trabajaban en la gestión de proyectos y se dieron cuenta que, si bien administrando y haciendo foco en la gestión de proyectos, no estaban entregando valor, simplemente eran grandes gestionadores de proyectos, pero no grandes creadores e innovadores de productos, soluciones o servicios. Al darse cuenta de esto, es que ellos se sentaron y dijeron, lo importante es el mindset, ¿sí? Es decir, cómo nosotros, lo que nosotros pensamos y creemos es lo que nos hace actuar. Entonces tenemos que cambiar nuestros valores. Ellos crearon estos 4 valores que tienen, no voy a ahondar por, digamos, por el tiempo que tenemos, pero estos valores marcaron un antes y un después en que si antes planifico mucho, ahora en realidad no tengo que planificar mucho, que si tengo que entregar el producto terminado, no tengo que entregar el producto terminado. De alguna manera pusieron en blanco y sobre negro muchas de las cuestiones de una forma de trabajar y otra. Es tan así que estos 12 principios y valores, que después los implementamos con prácticas, sacaron el foco, y esto es algo que se charla, pero digamos, quizás no se pone tanto foco, es pienso en términos de producto, no pienso en términos de proyecto. No hago Scrum, no gestiono proyectos con Scrum, creo productos. La agilidad pone el foco en la solución, no en la gestión de los pasos que yo hago para tal. Lo que busca es lo liviano, lo simple, y la interacción y la co-creación. En base a esto que yo les resumo, es lo que estas 17 personas dijeron, bueno, lo vamos a plasmar en un manifiesto, lo vamos a disponibilizar, va a ser transparente para todas las personas que lo quieran utilizar. ¿Mm? Ahora, yo a lo largo, desde que empezamos esta conversación, yo fui mencionando insistentemente que esto surgió en software, pero que esto es se transparenta en el manifiesto ágil, pero, y esto es así, ¿por qué? Porque en realidad, detrás de este mindset hay un concepto que viene dándose desde hace muchos, muchos años, pero en el ámbito de la industria. Pero que en los servicios o en tecnología no había calado con tanta fuerza, o por lo menos de este lado del mundo, en lo que es Occidente, había incursionado, pero con el mindset tradicional, digamos, no con este mindset ágil, si se quiere, ¿sí? Todos habrán escuchado de agilidad, de calidad, mejora continua.
Todos escuchamos eso. Pero si yo les digo calidad, a muchos se les puede aparecer en su mente las normas de calidad, ¿sí? Y si abrimos una norma de calidad, vamos a ver que tiene esto de mejora continua y demás, y que eso se fue adaptando a las organizaciones, y muchas organizaciones lo incorporan, pero no tenía del todo este mindset, ¿sí? Que después el software lo bautizó como agilidad y le puso sus condimentos, hizo un trabajo maravilloso en ese sentido. ¿Mm? Pero lo cierto es que si ustedes abren cualquier marco, método o profundizan en lo que estas 17 personas escribieron después en sus libros, todos mencionan la palabra Lean o todos mencionan la palabra mejora continua. ¿Esto qué significa? Que este mindset es madurativo, ¿sí? Ya tenía sus raíces y muchas de las cuestiones que vienen o conceptos de mejora continua que venían de Oriente, ¿sí? Japón, con el nombre de modelo Toyota, o después en Occidente le dimos el nombre de Lean, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Fue madurando, fue incorporado por la industria del software, y hoy lo conocemos como agilidad, pero están muy emparentados. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que probablemente una automotriz o una industria conozca este mindset de otra forma, ¿sí? O también para aplicar agilidad en otro tipo de industrias, podemos recurrir a esta idea de Lean, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, por ejemplo, en una industria alimentaria, queremos aplicar Scrum, ¿sí? Para ser ágiles, y tal vez el punto está en el sistema de cultura y la herramienta, quizás sean las prácticas que encontramos en el mismo sistema Toyota o en el mismo sistema de gestión de calidad, pero con el otro mindset, ¿sí? Con el mindset de la co-creación, de la entrega en iteraciones, ¿sí? Ahora bien, aquí debajo yo puse supone complejidad, clave, fundamental. La agilidad supone complejidad. La agilidad supone que estamos en un contexto en donde no conocemos completamente las variables y podemos vivir con eso, ¿sí? La agilidad es fantástica para crear soluciones, ¿sí? Y poder gestionar esa complejidad, ¿sí? Por lo cual es importante, cuando decimos voy a adoptar agilidad, es entender cuál es nuestro contexto, cuál es, si nuestro contexto es estable, siempre maneja las mismas variables o no. Hoy en día es muy difícil decir que algún contexto organizacional siempre puede manejar las mismas variables. Hoy es muy difícil decir eso. Pero sí es importante que se lleven que la agilidad es un mindset que está directamente relacionado con la complejidad, es decir, con la incertidumbre, con lo que no conocemos, para poder generar valor en esos contextos, donde hay lugar a qué, a experimentar, ¿sí? Al error, ¿sí? ¿Hasta acá hay dudas acerca de lo que es agilidad? Por favor, si tienen alguna pregunta o algo, ponen en el chat o levantan la mano, ¿sí? Total confianza y siéntanse libres para abrir micrófono y hacerme las preguntas que les surjan. Pero hasta ahora la realidad, sí, Mariano. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos Sí, días.
Un gusto, Andrea, y a todos los que están conectados. Sí, me llama mucho la atención todo esto de los sistemas y con el paradigma de agilidad, porque al menos en Latinoamérica hay hasta refranes o hay dichos en donde es que se maneja que todo lo que se hace, llamémoslo así, de manera más rápida, queda mal al final. Pero cuando se habla de co-creación, cuando hay varios involucrados en el proceso de un producto o un servicio, Ujú. eh, ¿hay, hay alguna forma de ir borrando paradigmas cuando uno o dos de los miembros se cierran a continuar con procesos anteriores? ¿O qué parte de la agilidad nos puede apoyar para argumentar ese cambio en el proceso que es bueno? A ver si te entendí la pregunta. Me decís, ¿qué herramientas de agilidad tenemos para poder cambiar la cultura? ¿Eso me estás diciendo? Sí, sí, totalmente. Esa sería en forma resumida, ¿no? Sí. Bueno, mira, hay dos formas. Cuando implementamos agilidad, lo primero que tenemos que evaluar, ¿sí? Es si lo vamos a implementar a nivel organizacional o solo en una pequeña área, ¿sí? O en un pequeño equipo, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que ver. Para darnos cuenta de eso, el primer gran paso es poder generar conversaciones con quienes, lideran un cambio en la organización. ¿Por qué? Porque son los que tienen que habilitar poder trabajar con las personas este tipo de cambio de creencias, ¿sí? Como estrategias te puedo decir, podemos utilizar el coaching, Management 3.0, ¿sí? Son estrategias que vos utilizás para generar conversaciones con las personas, entender cuál es el mindset y generar pequeñas prácticas en la rutina que cambien esa forma de pensar. Entonces, las prácticas, ¿sí? Lo que te ayudan es a cambiar esa forma de pensar, ¿sí? Pero el primer paso, por ejemplo, es poder hablar con quienes tienen que habilitar el cambio organizacional. ¿Quiénes son? Puede ser un jefe, puede ser un gerente, ¿sí? Puede ser un director, pero es el primer trabajo que hay que hacer. ¿Qué herramientas utilizás? Puedes utilizar un workshop, por ejemplo, como este, en donde lo primero que haces es hablarles de agilidad, pero no solo le cuento lo que es agilidad. Lo que genero es un espacio para que puedan entender lo que eso significa y qué cambios generarían en su metro cuadrado y en su rol. Porque uno de los grandes miedos de los líderes es que queden obsoletos, porque esto es algo que anda dando vuelta a agilidad. La agilidad no necesita jefes, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que habilitar cuando quieren hacer esto, al nivel que lo deseen hacer, son estas conversaciones con quienes tienen en la organización tradicional, dicen, ok, listo, abrimos la puerta a la organización. Esto te puede pasar a nivel de equipo, te puede pasar a nivel de un área o te puede pasar a nivel organizacional. Entonces, lo primero que tenés que hacer es habilitar que se hable de agilidad. ¿Qué significa agilidad? ¿Qué cambios eso va a generar en la organización? ¿Sí? ¿Cómo se implementa? ¿Sí? ¿Qué significa que llegue agilidad a la organización? ¿Qué es esto que te estoy explicando? Va a implicar que cambien las rutinas de trabajo, va a implicar que cambien los valores organizacionales, va a implicar que las personas tengan que aprender otras habilidades, porque ya no va a ser suficiente estar orientado a resultados. Vos tenés que, el equipo va a tener que tener habilidades para entregar valor, no resultados. Y eso no es lo mismo, ¿sí? Entonces, el paso número 1 es hablar de agilidad en la organización. Cuando vos empezás a hablar de agilidad en la organización, ahí lo que te va a suceder es que vas a tener personas que van a acompañar el proceso y personas que no, ¿sí? Y hay personas que nunca, bajo ningún punto de vista, se van a sumar, porque no están preparadas porque no lo ven como una posibilidad, ¿sí? Y tienes que poder convivir con eso, que haya personas que nunca quieran incorporarse, o por lo menos no en este momento, ¿sí? Entonces, con los que comprenden lo que
los beneficios de la agilidad y les interesa, con esas personas lo que podés empezar a trabajar es cómo implementarlo. Es decir, bueno, a ver, ¿qué producto o servicio nos gustaría generar siguiendo las prácticas y los valores que la agilidad me propone? Esto de crear en pequeñas iteraciones, en invitar al cliente a la creación de ese producto y cada 15 días, un mes, invitarlo a que vea los avances. Con las personas que por ahí no están muy convencidas de, ahí lo que podés trabajar es, por ejemplo, con el coaching. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Descubrir cuál es el sistema de creencias y qué cosas le están impidiendo aceptar un cambio. Porque tal vez no es la agilidad, sino lo que ellos piensan que la agilidad les puede generar. Entonces ahí es donde tenés que trabajar con esas personas. ¿Sí? Y después, a nivel del liderazgo, ¿sí? Brindarle herramientas y lo mismo, con quienes vas a tener líderes que van a decir, esto es buenísimo, me encanta, contame cómo hago para ser un líder ágil. En ese caso les das herramientas. ¿Sí? Por ejemplo, esta que te digo, Management 3.0, por ejemplo, Lean Change Management, que lo que hace es poner el foco en liderar. Ahora les voy a contar, liderar los sistemas, no las personas. Esto es muy disruptivo en agilidad. ¿Sí? Y con las otras personas lo mismo. Entender qué les está impidiendo hacer un cambio. Entonces, con las personas que están resistentes, personas, equipos, líderes, no importa el rol que tengan, se están resistentes, es coaching. No hay mucho secreto. Facilitar espacios con estructuras liberadoras, por ejemplo. Facilitar espacios de qué, conversacionales, en donde si hay alguna resistencia o algún dolor, eso pueda salir y transparentarse y hablar sobre eso. ¿Sí? Hay muchas veces, y yo en la organización en la que trabajo lo hago, ¿sí? A veces tenés que facilitar espacios, por ejemplo. Te doy un ejemplo concreto. Hace un tiempo, en una reunión con personas de recursos humanos, ¿sí? Facilitamos lo que se llama una retrospectiva, es decir, miro hacia atrás qué es lo que tengo que mejorar para crear nuevas acciones. Si yo por ahí te menciono la palabra retrospectivo, vos decís, bueno, ya están trabajando con agilidad. Ese grupo no, pero sabían que era una retrospectiva, ¿sí? Vamos a hacer una retrospectiva, vamos a mirar para atrás y vamos a ver cómo mejorar. En el medio de eso, ¿sí? Lo que utilizamos fue una técnica específica de Management 3.0. Estas personas no sabían, habían escuchado la palabra agilidad, pero no trabajaban de esa forma. Y aplicando esa práctica, ¿sí? Que se llama matriz de celebración o Celebration Grid, ¿sí? Y trabajando tanto los errores que fueron exitosos como lo que fueron fracasos, las prácticas y los experimentos exitosos y no, en un momento, ¿sí? Ellos estaban creando soluciones y diciéndole, bueno, de esta forma vamos a ser flexibles. Y estaban creando acciones para ser flexibles. En un momento se dieron cuenta que tenían que era más fácil, que era sentarse con el equipo, acordar con ellos hacer un acuerdo de trabajo para ver qué acciones se podían hacer para que sea flexible el trabajo. Esto que te estoy diciendo duró 2 horas y en 2 horas todas esas personas que lideraban el sector de recursos humanos se dieron cuenta que no tenían que enviar una minuta o un mail diciendo cómo ser flexibles y cómo de ahora en más íbamos a tener una forma flexible de trabajar, sino que quizás en los primeros 15 días o en el primer mes, ellos iban a trabajar en crear acuerdos con su propio equipo de cómo ser flexibles, reuniones y todo lo que implica
en un equipo de trabajo trabajar en forma flexible, ¿no? Horarios de trabajo, reuniones, tiempo de reuniones, etc. ¿Sí? Entonces, eso que yo te estoy diciendo fueron 2 horas. Y fue un espacio de facilitación. Siempre va a haber alguien que conozca de agilidad que va a tener que ayudar, ¿sí? Porque elegir esto que yo te estoy diciendo, esta herramienta, esta práctica en Management 3.0, para generar este cambio de punto de vista en este grupo de líderes, lo tiene que hacer una persona que conozca que eso se puede hacer con esas prácticas. Pero es un ejemplo, ¿sí? Y ahí simplemente es, ok, se puede trabajar, se puede co-crear con el equipo una forma de definir a través de un acuerdo de trabajo, generar un trabajo, cómo voy a ser flexible. ¿Se entiende el ejemplo, Mariano? Totalmente, Andrea, totalmente, porque sí, lo que tú dices, yo creo que es bien importante, dos cosas, pues cuando ya se tiene se ha roto al menos uno mismo el paradigma de agilidad, poder compartirlo con el otro, y si no lo quiere recibir, ver de qué manera, ¿verdad? Saber convivir con ello, y no frustrarnos por pensar que ahí va a morir el proceso de agilidad. Muchas gracias. Absolutamente, absolutamente. Es convivir con personas que no es el momento todavía y bueno, entonces con las que sí lo aceptan, ahí sí trabajo en las prácticas, los marcos, los métodos, ¿sí? Para empezar en el cómo. Con las que están en proceso de, que están resistentes pero no cerradas, trabajo con coaching. Y el resto le tengo que dar el tiempo y respetar que esas 3 o 4 personas hoy no quieren. No forzar. Es por eso que lo que cambia, ¿sí? Es el modo de pensar, ¿sí? El sistema de creencias. Y supone que eso se puede cambiar, no supone que eso es estable. Cambia el estilo de liderazgo porque trabaja sobre el líder como un habilitador del cambio, no como un gestionador, ¿sí? Y que gestiona sistemas, el sistema organizacional, gestiona trabajo, no direcciona personas. Nosotros estamos, ahí voy Mauricio, nosotros estamos en un quiebre en este momento, lo estamos transitando entre lo que acá figura como Management 2.0 y 3.0. Por supuesto, no voy a andar por el tiempo, pero esto significa que hoy estamos en organizaciones donde normalmente gestionamos personas que creemos que podemos controlar su motivación, su comportamiento, evaluamos su desempeño. Este otro tipo de mindset de management piensa que las organizaciones primero son sistemas que se organizan, y además que las personas, por definición, entregan valor. Entonces lo que hay que gestionar es lo que está en el entorno, el sistema, para que se entregue valor, no a la persona en específico. ¿Sí? Mauricio, ibas a hacer una pregunta. Buenos días a todos. Andrea, buenos días, un gusto. Una consulta nada más, si pudiera compartirnos alguna experiencia o experiencias sobre lo que es, digamos, la implementación de Ágil como una filosofía de trabajo, en este caso, tal vez enfocado en ciertos procesos, versus, en este caso, el cumplimiento de normativa, especialmente si es normativa internacional, como por ejemplo normas ISO, o las normas internacionales de contabilidad o de auditoría interna, por ejemplo, versus la implementación con filosofía ágil. Sí, por ejemplo, voy a elegir una experiencia en un banco. Yo actualmente trabajo en una empresa de tecnología global, pero tal vez para responderte lo que vos me estás preguntando por el sistema regulatorio, por ahí el ejemplo de un banco puede ser el más adecuado. Recuerdo un caso en un banco, que los bancos trabajan con un sistema regulatorio muy fuerte, ¿sí?
definido por, en Argentina por lo menos, por la figura del Banco Central, que determina que hay determinadas cosas que se pueden hacer y otras que no. Entonces, normalmente las estructuras de los bancos están organizadas para poder seguir esas normativas y hacer un control de calidad de sus procesos, ¿sí?, muy estructurado. Con todo esto de la agilidad, en uno de los casos que recuerdo, el objetivo fue digitalizar los productos bancarios y el modelo de atención. ¿Sí? Digitalizar los productos bancarios significa, por ejemplo, poder hacer transacciones desde una aplicación. Poder ingresar a un cajero automático con una huella digital, no con la clave. Que a través de la aplicación del celular, la aplicación reconozca tus rasgos faciales y te reconozca que sos vos y puedas empezar a operar. O que aparezca se le llama como un avatar, ¿sí? En Argentina es muy común que los bancos tienen como un avatar que te responde automáticamente preguntas, por ejemplo, por la web, ¿sí? Todos estos cambios implicaban también que entraban en contradicción a veces con los regulatorios, ¿sí? Y durante el COVID eso se notó un montón, sobre todo en las sucursales, ¿sí? Cuando había que ir las personas tenían que asistir a la sucursal bancaria para hacer sus transacciones, eso ya no se podía hacer, ¿sí? Porque en ese momento no se podía, por lo menos acá en Argentina, entonces hubo que hacer mucho más eficiente todo lo que se podía gestionar en forma virtual, ¿sí? Eso implicaba que muchas de los regulatorios o de las normativas bancarias hubiese que ver la forma en cumplir con esas normativas con las nuevas características que necesitaba el producto digital para que el usuario pudiese hacer sus transacciones sin necesidad de ir al banco, ¿sí? De ir físicamente, cosas que antes por regulación había que ir al banco, ¿sí? Entonces, en ese sentido lo que se busca es que el producto cumpla sí o sí las normativas. La agilidad no va en contra de las regulaciones, no va en contra de la ley, ¿sí? La agilidad lo que hace es que vos puedas, con otra rutina de trabajo y otra estructura, ¿sí?, cumplir esas mismas normativas, pero con otra forma de trabajo, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces, el primer punto no va en contra de las regulaciones, de ninguna manera. ¿Por qué es distinto a la ISO? Porque tiene menos procedimientos, porque no te pide que vos documentes absolutamente todo. Entonces, el control de calidad de los procesos, ¿sí?, es de dos formas distintas. En el caso este que te cuento, ¿qué hicimos? Armamos una tribu que se llamaba modelo de atención, ¿sí? Esa tribu tenía 3 equipos adentro, ¿sí? 3 equipos de 8 personas. Lo que cambiamos es el proceso de trabajo y cada equipo de trabajo generaba una parte del producto. Lo que cambiamos es el proceso, no el cumplimiento de la regulación. O sea, la regulación siempre se cumple. Lo que se cambia es el proceso. Y el mindset para poder trabajar, construir un producto en algo que se llama tribu, es decir, un conjunto de 3 equipos, en donde no hay un jefe, sino que hay roles que colaboran para generar un producto. Entonces, lo que hicimos fue eso, cambiamos el proceso. Esa tribu de modelo de atención adentro tenía 3 equipos. Esos 3 equipos, uno se dedicaba al producto tarjeta de débito, otro se dedicaba al producto tarjeta de crédito y otro, ¿sí?, tomaba la aplicación, ¿sí? En ningún caso estuvo en contradicción con la regulación.
cambiamos el proceso, no necesitábamos las normas ISO para controlar la calidad ni las fallas del proceso de gestión y generación de tarjetas de débito, crédito y todos sus subproductos. ¿Por qué? Porque cuando vos utilizás un marco de trabajo ágil, ¿sí? Vos tenés la gestión de la calidad de ese producto en el mismo proceso, ¿sí? En la misma iteración, ¿sí? En este círculo, que es lo mismo que hace Toyota, ¿sí? El plan do, check out, ¿sí? El planificar, hacer, verificar y actuar, ese círculo es lo que repite la agilidad, pero no supone que un externo tiene que controlar la calidad de tu producto. Supone que dentro de tu mismo proceso, el mismo equipo controla que se cumplan las regulaciones, que se cumplan las características de calidad y demás. Ahí es diferente a las normas ISO en este caso. Normas legales se cumplen igual, no entra en contradicción con eso. ¿Te respondí? Hola, sí, lo que necesitaba yo para entender entornos es, digamos, experiencias donde se pudo lograr tal vez una convergencia entre, digamos, ciertas regulaciones que podrían ser internas o normativas, o en este caso externas, con, digamos, la filosofía de agilidad, que claro. es una filosofía más, llamémosle así, más simple y que se enfoca más en el producto, ¿verdad? Claro. Yo creo que ya con esto ya nos amplía un poquito más. Sí, en el banco los bancos es el caso más claro de eso, ¿sí? En donde incluso la regulación laboral, ¿sí? No solo la regulación en términos de el uso del producto, sino la regulación laboral, ¿sí? En este caso, una de las cosas que solemos hacer es equiparar la escala salarial o las características, por ejemplo, de un rol típico en agilidad, que es un Scrum Master, un Agile Coach, a la estructura remunerativa y de posiciones del convenio colectivo. No sé si en El Salvador tienen el mismo sistema, pero aquí en Argentina hay un convenio colectivo, dependiendo cada sector, que regula las posiciones, o sea, la posición de trabajo y la banda salarial. La agilidad un poco entra en contradicción con eso, entonces lo que solemos hacer es equiparar. Si el convenio colectivo dice que es un analista y el rol que hace la persona en el equipo es un Scrum Master, ¿sí? Entonces lo que equiparamos es esas funciones a esa posición que se llama analista. Entonces vamos integrando. Esto es uno de los desafíos más grandes que hoy se está presentando. Ahí por ahí es donde depende de cada organización. ¿Cómo lo resuelve cada organización? Es distinto. Nosotros lo que hacemos es equiparar eso, equiparar la estructura jerárquica de posiciones a los roles. Y lo que tomamos que viene de la agilidad son roles, no posiciones. El Scrum Master no es una posición dentro de la organización, es un rol, es una función, ¿sí? Esto es importante porque las organizaciones normalmente están creando la posición de Scrum Master, y el Scrum Master no es una posición, es un rol. Lo mismo que el Agile Coach, no es una posición, es un rol. ¿Sí? Veo ahí mensajes en el chat. Ok. Bien. Gracias, Andrea. Ok. Entonces, un poco lo que hace es cambiar, habíamos hablado del modo de pensar, los estilos de liderazgo, los procesos de trabajo, ¿sí? Y acá vienen los marcos y métodos más utilizados. Lo que cambian, ¿sí? Scrum y Kanban. La estructura organizacional es lo que cambia. Pasa de una estructura jerárquica a una estructura horizontal o en red. Y esto requiere que se haga una reingeniería de posiciones a nivel organizacional. Por eso es que no es muy común que una organización
incorpore la agilidad a nivel de la organización por completo, sino que empieza, como les comenté yo el caso del banco, empieza por una tribu con 3 equipos con 2 productos específicos, ¿sí? Empieza por una pequeña parte, ¿sí? Específicamente, ¿por qué? Porque imagínense que no es lo mismo ir a una organización y decirle, bueno, vamos a hacer una reingeniería de toda la organización porque tenemos que incorporar agilidad, porque en agilidad se trabaja por células, no por departamento. Eso es un no de entrada, es resistencia al 100% del primer minuto. Pero sí es importante saber que en el tiempo lo que genera es una reestructuración, ¿sí? Porque la agilidad, la estructura que acompaña a esta cultura no es una estructura funcional o jerárquica, sino es una estructura basada en equipos interconectados con roles, ¿sí? Hoy, como estamos en transición, ¿sí? Lo que sucede es esto que les explicaba antes. Tratamos de generar los roles que estaban por departamento, por gerencia, ¿sí? Los tratamos de acoplar a los roles que trae la agilidad y cambiamos las rutinas de trabajo a que en lugar de trabajar por departamento, trabajen por equipos focalizados en gestionar un servicio, generar un producto, ¿sí? No siempre es generar un producto, ¿sí? A veces es gestionar un servicio. Entonces, se empieza de a poquito y de esta forma. Yo conozco muy pocos casos, salvo las startups que inician ya de esta forma, pero en general conozco muy pocos casos que iniciaron a nivel la organización por completo con agilidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que no es solo el cambio cultural, pero también genera un cambio a nivel organizacional, porque ya hablamos de equipos, no de departamentos. Hablamos de tribus, no hablamos de áreas, ¿sí? Hablamos de una organización que empieza a trabajar como si fuese una célula, ¿sí? De esta forma. No trabaja en pirámides o en jerarquía. Y lo que se busca es disminuir, o en silos, lo que se busca es disminuir el nivel de burocracia, ¿sí? El nivel de pasos para hacer las cosas. Entonces, eso necesariamente implica una revisión de todos los procesos organizacionales. Así como a nivel de equipo utilizo Scrum o Kanban, que son los marcos y métodos más comunes que trabajan con iteraciones para generar un producto, gestionar un servicio, a nivel de toda la organización es la misma lógica. Lo que cambia es el marco que utilizo para, ¿sí? Entonces, si ustedes en algún momento quisieran implementar agilidad, lo primero que deberían hacer es realizar un mapa de flujo de valor o identificar todos los procesos de la organización o del área o del equipo en el que ustedes quieren incorporar agilidad. Es decir, lo más importante es para qué van a incorporar agilidad. No incorporarla porque sí, sino para qué yo quiero generar esto en mi equipo o en la organización. Una vez que hago esto, identifico en dónde están los desafíos, porque quizás el desafío no esté en generar un nuevo producto, sino en que tengo un proceso de trabajo muy pesado y con mucha burocracia, ¿sí? Y no es lo mismo lo que voy a usar para una cosa que para la otra. Para uno puedo usar Scrum, para otro puedo usar Kanban, ¿sí? Depende. Después, recolecto información que me permita ver por qué yo creo que eso es un desafío. Después acuerdo con el negocio management. ¿Por qué vamos a aplicar agilidad? Y ahí vamos a esto que le comentaba Mariano, ¿sí? Cuando hizo su pregunta. Después defino cuál va a ser el gobierno de la agilidad. ¿Cómo va a ser la agilidad en este equipo? Bueno, va a ser en este equipo generando un producto, gestionando un servicio. Estos van a ser nuestros valores, ¿sí? Vamos a acordar estos valores. Estos van a ser los roles que van a ponerse en juego. ¿Sí? Voy a ir definiendo por qué, para qué voy a incorporar agilidad. Quiero digitalizar algo. Después creo opciones. Eso lo pueden hacer con cualquier práctica, ¿sí?
Después elijo qué opción es el triunfo más rápido. A veces nos encantaría hacer un cambio cultural a nivel organizacional, pero a veces no se puede. Lo más recomendable es elegir un pequeño espacio en el que, yo siempre digo el metro cuadrado, ¿sí? Nuestro propio metro cuadrado, para poder generar algún pequeño cambio con este tipo de prácticas y con este tipo de mindset. Esto puede ser en mi propio sector, en mi propia área, y en vez de trabajar individualmente y en silos, que cada uno se ocupe de una parte del proceso, puedo armar un equipo, utilizar Kanban, por ejemplo, que es un sistema, es un método que me permite visualizar el trabajo en proceso en un tablero, en forma visual, algo parecido a esto que les comento acá. ¿Sí? Kanban es como un tablero con columnas que me permite visualizar el proceso en cada una de esas columnas, y yo puedo ir gestionando mi trabajo desde ahí. Y tal vez es solo eso, ¿sí? Es generar la experiencia en un determinado espacio en donde yo trabajo en equipo, con algunas prácticas ágiles, donde el equipo se reúne, discute, gestiona su trabajo con una determinada práctica, mejora su entrega de valor, cambia las conversaciones que tiene, pone sobre la mesa cuáles son sus puntos de dolor y los resuelve. Y en base a eso, ¿sí? Voy siguiendo y midiendo ese valor que voy entregando, ¿sí? Y voy incorporando esto de iterar y adaptar, ¿sí? No voy generando grandes cambios, sino pequeños cambios en ese metro cuadrado mío, ¿sí? En el que voy mostrando pequeñas entregas de valor, ¿sí? Pequeños cambios, pequeñas cositas. Por ejemplo, si estoy en un área de recursos humanos y estoy haciendo selección de personal, lo que hago es identificar cuáles son los pasitos para seleccionar, armo un tablero visual contra la pared o en algún software específico y voy generando una pequeña lista de todas esas posiciones que yo tengo que cubrir, ¿sí? Y al equipo de selectores ya no trabaja junto, trabajan en equipo. Entonces, lo que entrevistan a un candidato lo comparten con el resto y deciden en conjunto qué es lo que van a hacer, ¿sí? Eso es un pequeño ejemplo, simple, ¿sí? Y cada una determinada cantidad de tiempo se reúnen para mejorar ese proceso, ¿sí? Eso es agilidad. Lo que cambia es la forma en que se hace, ¿sí? Y por supuesto, nunca se olviden de medir el valor, ¿sí? Porque la agilidad está enfocada en ese valor, con lo cual, siguiendo el ejemplo que les daba de selección de personal, no importa cuántos candidatos seleccioné, lo que importa es el valor que eso agregó al usuario. Si yo selecciono, supongo que una organización me hizo un requerimiento de un Scrum Master, y yo seleccioné 5 Scrum Masters, y se los envié, yo ahí obtuve el resultado. ¿Le entregó valor? Sí. Esa persona ingresó a la otra organización e implementó bien Scrum. Si no implementó bien Scrum, no le generó valor. Significa que yo entregué resultados, pero no valor, porque la organización va a tener que volver a empezar el proceso. Para eso, la agilidad, al igual que cómo armar equipos, qué práctica usar, cómo implementar, siempre hay marcos y métodos para todo, ¿sí? Entonces, en esos casos se utilizan, por ejemplo, Scrum, Kanban o algunos otros. En el caso de cómo implemento medir con agilidad, con foco en la entrega de valor, utilizo, por ejemplo, esta guía, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando mido valor en agilidad, yo me voy a fijar cuál es el valor potencial que podría haber logrado, me voy a fijar qué tan efectiva es mi equipo o la organización para entregar valor, qué valor actualmente hoy mi equipo está entregando y cuánto tiempo se tarda para entregar ese valor. Yo voy a ir mirando estas 4 cosas para entender si mi equipo está realmente entregando valor o no, la organización,
la tribu o la forma que hayamos elegido, la estructura que hayamos elegido para abrirle la puerta a la agilidad y trabajar con agilidad en nuestra organización. Para finalizar, lo que me gustaría decirles es que la agilidad es un mindset cultural, con lo cual lo primero es trabajar esos sistemas de creencias en nuestra organización, con lo cual tenemos que descubrir cuál es el que existe, ¿sí? Y si la organización está preparada y hay líderes que habiliten que la organización trabaje con agilidad. Trabajar con agilidad significa cambiar las formas de trabajo y las rutinas de trabajo, desde cómo nos organizamos hasta qué prácticas de trabajo utilizamos, hasta cómo son las habilidades y los perfiles de las personas que están en ese equipo, con lo cual implica un entrenamiento de las personas si no están acostumbradas a trabajar en agilidad, ¿sí? Y a la larga, ¿sí? Esto implica un cambio en la estructura organizacional, sin duda. Esto es lento, ¿sí? No es recomendable que sea abrupto. Se recomienda siempre que sea en un espacio reducido y en donde podamos ver cómo funciona en la organización y de a poco ir ampliando o expandiendo. ¿Por qué? Porque hoy los desafíos más grandes son cómo cambio la cultura, ¿sí? Cuál es la resistencia, la falta de apoyo y la obsolescencia de las habilidades. No el marco de trabajo, no la práctica dura de agilidad. El mayor desafío es esto que yo decía al principio. ¿Cómo identifico quiénes me van a acompañar? ¿Qué conversaciones genero con cada uno? ¿Cómo trabajo entrenando las habilidades de las personas? No si elijo Scrum o Kanban para trabajar. Ese no es el desafío de la agilidad, ¿sí? El desafío de la agilidad es este otro, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque hoy están cambiando la estructura, incluso las organizaciones, ya por el hecho de elegir trabajar por ejemplo, con Scrum, ¿sí? O trabajar en células. Ya ese cambio estructural se está dando cuando hay muchos casos, ¿sí? En donde se trabaja por tribus, si esos cambios se vienen dando en la organización. Sin embargo, el cambio de punto de vista, la instalación de conversaciones en donde las personas puedan hablar de lo que les duele y por qué hoy se valora por ejemplo, la transparencia y la colaboración y no el resultado personal, ¿sí? Y la obsolescencia de habilidades, donde las personas requieren nuevas certificaciones, requieren entender cómo funciona la agilidad, cuáles son las particularidades que tiene y tener el tiempo para poder incorporarlo, ¿sí? Este es el real desafío que la agilidad tiene hoy, ¿sí? Nos pasamos unos minutos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Duda, inquietud acerca de agilidad, algún ejemplo adicional que requieran. Estamos pasados 15 minutos, pero si alguno quiere hacerme alguna pregunta, fue un repaso muy rápido sobre muchos temas que incluyen la agilidad. Y así es. Mientras escriben sus preguntas, pueden ponerlas a través del chat. Yo quiero sí compartir con ustedes. Bueno, ya les compartí a través del chat el programa que nosotros, que va a venir a impartir Andrea a finales de noviembre. Igual para las personas que quieran más información sobre esto y saber qué tal, qué les pareció este webinar, ahí estoy activando ahorita una pequeña encuesta, si nos ayudan a contestarla. Y sí, como dice Andrea, esto, la parte de la metodología es desaprender para aprender. Así es que definitivamente los invitamos a que Uy, a mi computadora le agarró raro. Los invitamos a que participen durante este taller presencial que vamos a tener. Se anoten para poder participar tanto en conjunto, si tienen un equipo de trabajo, vayan con equipo de trabajo para que puedan aprender este tipo de metodologías.
Sí, sobre todo el tema de vivenciar, por ejemplo, cómo es una actividad dentro de este ámbito, ¿no? Cómo se puede trabajar colaborativamente, esto de crear acuerdos, de definir hacia dónde vamos con la agilidad, para qué la vamos a incorporar, cómo es esto vivencialmente es muy enriquecedor, esto de colaborar con, crear con, co-crear, ¿no? Así que los esperamos. Catherine, estás en mute. Les dejo aquí el workshop presencial, invitarlos, vamos a estar a finales de noviembre, comentarles que va a ser en instalaciones de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, y vamos a compartir durante 16 horas, estas jornadas estarán divididas en 4 sesiones, tendremos 4 jornadas, no serán jornadas completas para sacarlos totalmente de sus áreas o parte laboral, ¿verdad? Sino que solo serán medias jornadas. Comentarles que para las personas que contesten ahorita esta votación se les estará compartiendo un descuento preferencial para que puedan unirse. Como les dije, la participación, yo siempre invito que en este tipo de workshop, en donde estamos viendo diferentes cambios y nuevas perspectivas de cómo hacer las cosas, tratar de participar 1 o 2 de la misma empresa, ¿no? Para saber y estar en sintonía y poder hacer cascada de estos nuevos tipos de conocimiento. Así es que sin más, solo esperamos que terminen de contestar. Les agradecemos de verdad como Escuela de Comunicación Mónica Herrera siempre unirse a nuestras Mónicas y tener estas pequeñas cápsulas de conocimiento sobre lo que se tratarán nuestros talleres. Igualmente, Andrea, espero verte ya a finales de noviembre. Esperamos con ansias que estés en El Salvador. Finalmente te vamos a conocer. Ella ha estado trabajando con nosotros desde hace muchos años en nuestra institución. Así es que les agradezco de verdad por haberse conectado y gracias por ser parte de esta transformación continua de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Gracias.